Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriaga y hoy vamos a hablar acerca de la unidad de la iglesia. Pues como bien saben, la unidad de la iglesia está unida por el don del Espíritu Santo. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir para que así podamos llegar a más familias que carecen de Dios. Si quieren hacer una donación al canal, a Caminos de Fe, aquí les dejo la descripción en el video. Dios les bendiga por su aporte. Como les decía, la iglesia está unida por el don del Espíritu Santo, que en el Pentecostés, al contrario de la Torre de Babel, forma un pueblo unido de todo pueblo, lengua, raza y nación. Ahora, como todos sabemos, bebido de un mismo espíritu, lo dice 1 Corintios 12:13, solo hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo mismo Efesios 4:4, que hay una sola unidad. La iglesia está unida por la verdad. Si los fieles perseveran en escuchar la enseñanza de los apóstoles, que también lo vemos en Hechos 2:42, no están abandonados como si fueran protestantes a sus opiniones, digámoslo así, subjetivas, y no tienen por qué estarlo, sino que todos pertenecen concordes en un mismo pensar y en un mismo sentir. Nosotros los católicos creemos en la sucesión apostólica y reconocemos a conciencia la obligación de esa obediencia a los pastores apostólicos puestos por el Espíritu Santo. Además, esta unidad por la Eucaristía, también lo sabemos, está instituida por nuestro Señor Jesucristo para generar siempre la unidad de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, ahí es importante porque la iglesia maneja 3 pilares, que es la Sagrada Escritura, y lo vemos en 2 Timoteo 3:16, que dice que toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir y corregir y a guiar al bien, a fin de cuentas que todo hombre sea perfecto. Y miremos que cuando se trata de la Sagrada Escritura, contiene esos 7 libros deuterocanónicos que en otras Biblias protestantes no tienen. Recordemos pues que en esa época el Antiguo Testamento era simplemente usado, mas el Nuevo no existía. Miremos que el segundo pilar es la tradición apostólica, que es fundamental, que está en 2 Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, mantengámonos firmes y conservemos las tradiciones que hayan aprendido de nosotros. ¿De quiénes? De los apóstoles. De viva voz o por carta, sea por prédica o sea por las cartas. Y lo sabemos obviamente por las cartas de San Pablo, de San Juan, de Pedro y entre otros. El magisterio de la iglesia también lo vemos en 1 Timoteo 3:15, eso es fundamental. Dice, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. San Pablo dice que es una base viva, es el pilar y la base de la verdad. Miremos que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18 dice, yo fundaré una iglesia. No lo hice así, pero se lo hice de una manera a San Pedro, le cambié el nombre, le dice Kefas, y tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No dijo mis iglesias. Por lo tanto, también veremos que si Juan capítulo 9, versículo 31 dice que sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Es decir, que si tú tienes una religión, hermano, pues tienes una relación con Dios. No puedes tener relación con Dios si no tienes una religión, no tienes un fundamento, no tienes una doctrina como el Señor la ha establecido en esta Santa Iglesia Católica. Lo que nos hace no fragmentados, sino integrados. La iglesia debe ser integrada. Por eso miremos que en el capítulo 6 de San Juan el Señor también les dice a los que están con él, les dice
quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la verdadera comunión. Ahora, les decía, Efesios 4, capítulo 4, dice que hay una sola verdad, un solo bautizo, un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Por lo tanto, la iglesia es una, apostólica. Y además de eso, la iglesia es parte del pilar de la verdad. Por lo tanto, Jesús no dijo edificaré mis iglesias o fundaré mis iglesias, y no los deja huérfanos. Ustedes serán mis testigos en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Aún no están preparados, pero cuando sepan la verdad completa y absoluta, cuando llegue el Espíritu de la verdad, que los conducirá a la verdad plena y absoluta. A continuación los voy a dejar con un especialista, que es el Dr. Fernando Casanova, ex pastor protestante de un origen pentecostés. A continuación el video. Iglesia que une y que era necesaria que permaneciera unánimemente unida y visible para que entonces el testimonio de que ellos dieran de Jesucristo fuera creíble. Y mucho más, por ejemplo, y mucho más textos de la Escritura, pero sobre todo ese capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles me matizó. Y luego entonces lo que te había dicho de las cartas apostólicas o las cartas católicas con aquella insistencia férrea de los apóstoles de preservar la unidad de la iglesia y de que perseveráramos en una misma doctrina, ¿tú me entiendes? Y eso me marcó decididamente. O sea, el Señor no pudo haber establecido una iglesia y luego dejar de acompañarla. O sea, y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, el Señor establece con su sola potestad que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Luego entonces algunos dicen que unos tipos por allá se inventaron la iglesia católica y entonces esa iglesia que debió siempre haber sido visible testificando el mensaje de Jesucristo, entonces desapareció y se mantuvo oculta. Entonces lo que dijo el Señor no era cierto. ¿Tú me entiendes? Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Poniendo por escrito y transcribiendo y copiando a mano. ¿Tú me entiendes? Entonces yo recuerdo aquel grabado que me presentaron en una ocasión. En una biblioteca de allá de la edad media, una Biblia encadenada. Mira cómo los católicos tenían la Biblia. Pero como yo había estudiado un poquito, dijo, bueno, porque es que se la robaban. ¿Sabes cuánto valía una Biblia? No estaba la imprenta todavía. O sea, si tú no puedes... ¿tú me entiendes? O sea, que fue otra cosa. Tú sabes, las leyendas negras de la iglesia. Oh. Pero al fin, sí, las leyendas negras de la iglesia. O sea, sea como sea, el Señor nos dijo que Él iba a acompañar esta iglesia siempre y cuando tú y yo fuésemos perfectos, castos y puros. Él no dijo eso. O sea, aunque nosotros podamos señalar y denunciar errores o pecados de nosotros los católicos, eso no desvirtúa a la iglesia, porque esta no es la iglesia tuya y mía, esta es la iglesia de Jesucristo. Y tú y yo somos meros hombres, y tú y yo vamos a pecar, tú y yo vamos a fallar, pero no por eso vamos a desvirtuar a la iglesia. O sea, si tú y yo como católicos nos damos a la mala vida, eso no significa que la iglesia católica fomente la mala vida. La iglesia católica nos llama, según el evangelio, a la conversión y a la penitencia, a reconocer nuestros pecados, a confesarlos, ¿tú me entiendes? Y a reconciliarnos con Dios. Si yo actúo como un mal católico, no significa que la iglesia sea mala, significa que yo, como hijo de la iglesia, no soy fiel y que no estoy correspondiendo a la gracia y al acompañamiento de Jesucristo en su iglesia, tan sencillo como eso. Cuando una de las cosas que me ayudó este proceso de conversión fue a darme cuenta de los prejuicios que yo tenía, Y no solamente estaba prejuiciado en contra de la iglesia católica, sino que yo también tuve que darme cuenta de que nosotros también teníamos nuestro pedigrí. O sea que este proceso de conversión también me ayudó con otra buena dosis de humildad a reconocer, mi hermano, que tú sabes, el que esté libre de pecado es el único que puede tirar la primera piedra, y en este mundo nadie está libre de pecado. Todos tenemos nuestro historial, todos tenemos esqueletos en el closet. Así que no podemos desvirtuar a la iglesia por los pecados de los católicos.
Fue una de las cosas que aprendí. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y esto sí me marcó tremendamente, fue la apostolicidad. Apostolicidad como una característica esencial, sin la cual, querida por Dios, sin la cual esta iglesia no sería la iglesia de Jesucristo. O sea, mira qué maravilloso es nuestro Señor, que no nos dejó al libre criterio, sino que establece una autoridad apostólica. Y sabemos por la misma historia de que no se limitó solamente a los 12 apóstoles, sino que hubo sucesores de los apóstoles que siguieron cargando con la responsabilidad y con el carisma de la autoridad apostólica delegada por el Señor. Por eso, cuando se hace la primera recapitulación de la vida de la iglesia primitiva, ya por Hechos capítulo 2, versículo 42, se habla de la característica de esa primera iglesia que se estaba formando después del primer gran discurso de la predicación de Pedro, cuando dice que ellos perseveraban en la comunión fraterna, o sea, cuando perseveraban en la oración, o sea, espiritualidad, perseveraban en el partimiento del pan, o sea, la Eucaristía, y perseveraban en comunión con la doctrina de los apóstoles, con la doctrina de los apóstoles. O sea, el Señor dejó instaurado un criterio de autoridad al cual ellos tenían que aferrarse para estar en comunión con Jesucristo y nadie se equivocara, doctrinal y apostólicamente hablando, ¿verdad? Y terminara fuera de la iglesia o terminara apartado del Señor Jesucristo, que era la persona y el mensaje que los apóstoles predicaban y participaban. Fernando. Así que ese criterio de apostolicidad a mí me ayudó muchísimo y me ayudó también compartiendo un poquito más de esa virtud de la humildad. O sea, tuve que reconocer una vez más, tú sabes, que yo no tenía la última palabra y que yo tenía que adherirme a ese criterio apostólico de autoridad que había establecido el Señor. El problema fue cuando ese criterio apostólico lo vi en la Iglesia Católica. Esa es otra historia. Consulté y lo que hizo fue desalentarme, ¿no? Desalentarme, arguyendo textos del Concilio Vaticano II, pero me hizo un gran favor, quiero que sepan, me hizo un gran favor porque me puso a leer los documentos del Concilio Vaticano II. Me ayudó muchísimo. También cuando estaba en el seminario evangélico y luego entonces en la facultad católica estaba mucho en boga todavía, a pesar de que ya estábamos tarde, avanzado por los 90, ya había caído el muro de Berlín y todo eso, pero aún así seguía muy vigente la teología de la liberación, de la liberación. Y aún así, o sea, la teoría de la liberación enfatizaba los documentos aprobados por los obispos latinoamericanos, por el CELAM, y decían ser una interpretación o actualización del Concilio Vaticano II para la Iglesia latinoamericana. Y eso me motivó también a ir sobre los documentos del Concilio Vaticano II, para darme cuenta de que estos hermanitos, cuando tomaban el Concilio Vaticano II para ir en contra de lo que siempre hemos creído, siempre o están citando mal o están interpretando mal el Concilio Vaticano II. O sea, una vez más corroboré por ese dato también que la Iglesia tiene la razón. La Iglesia, o sea, la doctrina establecida y lo que hemos creído y practicado siempre, eso está vigente y eso no está sujeto. Bueno, se puede interpretar, se puede actualizar, puedes hacer todo lo que tú quieras siempre y cuando no adulteres ni cambies lo revelado por el Señor. Así que todo eso, pero sobre todo, repito, la Eucaristía. Ahí fue la Eucaristía, sobre todo el capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida. No solamente el discurso del pan de vida en Juan capítulo 6, sino también las palabras de San Pablo en primera de Corintios 11, a partir del versículo 24, cuando San Pablo habla de la institución de la Eucaristía, pero habla de una tradición que él recibe, que se remonta al mismo Cristo. O sea, y San Pablo está escribiendo incluso antes de Mateo, por lo menos, según dicen los expertos, ¿no? Y entonces es una tradición que acredita lo que él está diciendo. O sea,
no solamente en cuanto a las palabras de la institución del sacramento, sino a las consecuencias de participar indignamente de ese sacramento. Cuando él dice que uno debe escudriñarse, diácrino, me parecía, no mal no recuerdo la palabra en griego. Diácrino significa que tú te tienes que dar cuenta de la realidad que subyace detrás de las apariencias. Eso es lo que implica ese término griego. O sea, y al no reconocer esa verdad que subyace, que está ahí presente a ti, al no reconocerlo, y tú participas de ese sacramento de forma indigna porque no lo reconoces, entonces tú estás participando de tu propia condenación. Y habla de enfermedad y habla de muerte. Y yo me puse a pensar, pero ven acá, ¿cómo es posible que la mal interpretación de un símbolo acarree tanta maldición? No tiene sentido, no tiene sentido. Luego entonces el capítulo 6 de San Juan. Hermano mío, más de 40 versículos. Más de 40 versículos. El Señor con su boca de comer. O sea, hablando acerca de ese primer elemento de la Eucaristía que me cautivó, que es el aspecto de la presencia real. Luego entonces como verdadero sacrificio, pero lo primero, la presencia real. ¿Sabes? Y una cosa que me llamó mucho la atención, dos cosas, déjame ver cómo las articulo. Hasta el versículo 53, tú lees los manuscritos, lo más antiguo, por ejemplo, el Sinaítico y el Vaticano, el texto crítico que dice, y las diferentes variantes de ese capítulo 6, según se han descubierto en diferentes manuscritos, etcétera. Todos ellos reproducen lo mismo. Hasta el versículo 53, el Señor está hablando del que se lo come y la frase que usa es como ingerir alimento, común y corriente. Pero en ese momento, cuando el Señor es más virulentamente contradecido, Él no solamente no cambia su mensaje, sino que lo hace más radical. Y a partir del versículo 54, ya Él no habla de que se lo come, usa una frase para hacerlo más literal, para hacerlo más fuerte, para hacerlo más radical. Tiene que ver con comer con avidez. O sea, no cabe la menor duda de que cuando el Señor hace ese cambio, el Señor está reafirmando la literalidad de la intención de sus palabras. Y por eso mismo es que inmediatamente la gente se va. La gente se va. Mientras se da el discurso del pan de vida, hay como una interacción. Pero ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Tú sabes cómo es esto posible? El Señor se mantiene, lo sostiene y lo hace más radical. Eso me llamó mucho la atención. Y otros aspectos también del capítulo 6 de San Juan. Pero lo otro es lo siguiente. Yo recuerdo que en mis años mozos le sacaba en cara a algunos católicos lo siguiente, que me hablaban de esto de la presencia real. Y yo le mencionaba siempre, me parece el versículo 66, si mal no recuerdo, el que dice... ¿Qué es del memorial? Sí, no. Cuando dice, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Entonces, pero ahora me pongo a pensar. Entonces, el Señor está hablando de lo que, de comer su carne, para tener vida eterna y comunión con Él. Él no puede concluir diciendo la carne de la que yo estoy hablando no sirve para nada. Porque en el mismo versículo 54, Él dice, y la carne que voy a dar es, y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. O sea, Él está hablando de su cuerpo. Entonces, Él ahora, siguiendo el contexto, va a decir que su cuerpo que padecerá a favor nuestro para nuestra redención, eso no vale, eso no importa. Entonces, tú tienes que buscar otra manera para no adulterar el contexto, ni la intención del Señor, ni del autor sagrado. Tú tienes que buscar otra manera, otra opción de interpretación. Y te darás cuenta de que el Señor, cuando habla de que la carne no aprovecha, sino el espíritu, lo que está diciendo es esto que yo estoy diciendo, hay que entenderlo desde otra óptica. Ya está establecido, es mi carne,
El contexto lo indica. Es mi carne y es mi sangre, literalmente hablando. Pero ustedes están abordando, ustedes están interpretando, ustedes están resistiendo mis palabras porque están en la carne. Porque están en la carne. O sea, el espíritu, que es el que ilumina, no les está iluminando a ustedes. Esa es la forma correcta de entender ese versículo, porque de otra manera estamos poniendo ese versículo en contra de todo lo demás que ha dicho el Señor en el capítulo 6 de San Juan. Eso para que tú veas. Otra cosa importante de ese pasaje es que para que matiza la literalidad de la intención del Señor, o la intención literal del Señor, es que el Señor, diferente aquí a los demás escritos del Nuevo Testamento, no habla de su cuerpo, habla de su carne. Habla de su carne. Entonces, luego tú te pones a pensar que San Juan está lidiando con una herejía del primer siglo, que era el gnosticismo. Y ya había algunos cristianos que estaban enseñando que nuestro Señor había venido solamente en apariencia. Y que el cuerpo no pudo haber sido materia para redimirnos a nosotros, puesto que el cuerpo en sí mismo y por sí mismo está malo, está contaminado. ¿Tú me entiendes? Entonces, como lo óptimo, como lo puro, como lo verdadero, ese espíritu, lo que vino fue un espíritu. Claro, esto ya tú sabes las consecuencias que esto tiene. ¿Tú me entiendes? O sea, si Él no tomó nuestra naturaleza para representarnos delante del Padre, para satisfacer la justicia del Padre, entonces nosotros no estamos redimidos. Por eso es que cuando comienza en el primer capítulo, dice, el primer capítulo, versículo 14, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Habían evangélicos o pentecostales unitarios, o por lo menos algunas denominaciones o algunos maestros que por ejemplo decían que el bautismo tenía que ser en nombre de Jesús, y que la fórmula trinitaria había sido un invento posterior, y que inclusive las palabras del Señor en Mateo 28, 20, 19 y 20 había sido una falsificación o una adición posterior. Sin embargo, cuando aparece la Didache, se habla de la práctica de aquella iglesia del primer siglo de bautizar con la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, por eso te digo, estamos seguros. Y eso fue lo que pasó básicamente. Pero el elemento de la Eucaristía fue el elemento central. O sea, yo me estuve resistiendo todo el tiempo. Y no puede ser, y buscándole, como decimos aquí, la quinta pata al gato, y yéndome por la tangente, y como dicen los teólogos del reino de los cielos, ahora sí, pero todavía no. O sea, pero cuando se trató de la Eucaristía, porque en la Eucaristía no solamente fue el elemento intelectual, sino que fue como una combinación, como una integración de la cuestión intelectual de estudio, pero también espiritual, de una experiencia con el Señor, de un hambre que se fue despertando en mí. Porque lo demás yo lo veía como distante, ¿no? La Iglesia Católica allá. Pero cuando se me presentó la Eucaristía, ya yo la tenía la iglesia mucho más cerca, mucho más cerca. Y cuando me di cuenta que la iglesia que tiene el poder para dispensar un milagro como ese es la Iglesia Católica, ahí fue entonces que de verdad yo sabía que estaba siendo invitado a ser parte de la Iglesia Católica. Cuando enseñaba sobre la Santa Cena o la Cena del Señor. Y yo tenía que evadir el asunto del vino fermentado y dejar la cosa ahí media neutra para que no escandalizara a los hermanos, y los hermanos pues más o menos entendieran que el jugo de uva también era permitido. Era todo un malabarismo mental que uno tenía que hacer. Pero el asunto es, mi hermano, que incluso cuando tú analizas la historia, claro, lo mío no es la historia. Más que nada lo de la escritura fue lo que me llamó la atención. Pero hacer referencia a la historia y a ciertos momentos de la historia, pues uno se va clarificando. Mira, volvemos al documento de la Didache.
sea, cuando yo me puse a estudiar y me di cuenta de que era un documento del primer siglo y que no pocos expertos lo databan a mediados del siglo primero incluso, yo me puse a decir, oye, pero espérate, ¿cómo es posible entonces que yo pueda prescindir de una cosa como esta? Tú sabes, no es escritura inspirada, no forma parte del canon, pero lo tengo que considerar si quiero hacer una interpretación correcta, por lo menos de ciertos elementos que se mencionan en ese documento. Como podrán ver, hermanos, entonces la catolicidad y la unidad de la iglesia es una sola. Por lo tanto, si Dios es universal, entonces la doctrina también lo debe ser. No olvides comentar, darle me gusta y compartir. Que Jesús y María te sigan bendiciendo, paz y bien.